te han mentido sobre la primera página de la Biblia. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1. Lee el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perfecto, ¿verdad? Una creación impecable. Ahora lee el segundo versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Cómo puede una creación perfecta de un Dios perfecto convertirse instantáneamente en un caos desolado y oscuro? ¿No te parece que falta algo? Por 2000 años, la historia convencional ha ignorado la brecha, el abismo de tiempo que podría ocultar millones de años entre esos dos versículos. Un tiempo olvidado que esconde la historia de otro mundo, una tierra antes de Adán, un reino gobernado por un ser de luz antes de su caída. ¿Y si te dijera que la creación de 6 días no fue la primera creación, sino una reconstrucción sobre las ruinas de una guerra cósmica? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una teoría. Es la crónica prohibida del primer rey de la tierra, Lucifer. Y entender su reinado olvidado cambia todo lo que te enseñaron sobre el origen del mal. Ese espacio, ese silencio entre el primer y el segundo versículo del Génesis no es un simple punto y aparte, es un abismo. Y dentro de ese abismo yace la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad: ¿de dónde viene el mal? Porque, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Si la tierra ya estaba en ruinas antes de que Adán diera su primer aliento, entonces el pecado no empezó en el jardín del Edén, empezó mucho antes. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre tu propio origen. No eres el plan A, eres parte de un plan de restauración, una segunda oportunidad sobre un planeta que ya fue escenario de una guerra celestial. ¿Por qué es crucial que entiendas esto ahora? Porque la misma entidad que gobernó ese mundo perdido está intentando reclamar su trono hoy, y tú estás en medio de su campo de batalla. Para descifrar este enigma, la historia nos ofrece 3 caminos, 3 posibles explicaciones. La primera es la teoría ortodoxa, la que te enseñaron en la escuela dominical. Sostiene que no hubo ninguna brecha de tiempo, que Dios creó la materia prima desordenada y vacía, y simplemente le dio forma en 6 días. Es la versión oficial, la que no hace preguntas incómodas. La segunda es la teoría de la brecha, una idea mucho más peligrosa. Sugiere que entre la creación perfecta de Génesis 1.1 y el caos de Génesis 1.2 pasaron eones, un tiempo en el que existió otro mundo, una tierra preadámica gobernada por un querubín de luz llamado Lucifer, antes de que su rebelión lo convirtiera todo en cenizas. Y luego está la tercera teoría, la más aterradora, la teoría del reino cósmico. ¿Y si te dijera que la Tierra era solo la capital de un imperio universal bajo el mando de Lucifer, y que la destrucción que leemos en la Biblia no fue un simple juicio, sino el resultado de una guerra con armas y poderes que escapan a nuestra imaginación? Comenta en los comentarios ahora mismo, ¿alguna vez habías oído hablar de esto? Tu respuesta es importante, porque antes de que te muestre las pruebas en la propia Biblia, en los profetas que vieron visiones de este mundo perdido, tienes que entender que esto no es una simple historia, es una advertencia. La versión oficial quiere que pases por alto el versículo 2, quieren que lo leas rápido, que asumas que es solo una descripción poética del caos primordial. Pero la Biblia no es un libro de casualidades. Cada palabra está ahí por una razón, y las palabras de Génesis 1.2 son la clave de todo. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1 versículo 2, léelo conmigo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, detente en esa palabra, estaba. Parece inofensiva, ¿verdad? Pero aquí está el detalle que casi nadie nota. En el hebreo original, el verbo utilizado es hayá, y aunque hayá puede traducirse como estaba, su significado más preciso en contextos como este es llegó a ser o se convirtió en. Vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio, con esta nueva clave. En el principio creó Dios los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía.
¿Sientes el cambio? No es una descripción, es la crónica de una transformación, de un estado perfecto a un estado de ruina. La pregunta ya no es cómo Dios creó, sino qué pasó para que su creación perfecta se convirtiera en un desastre. Pero eso no es todo. Fíjate en la descripción de ese desastre: desordenada y vacía. En hebreo, la expresión es tohu babohu. Durante siglos te han dicho que esto significa simplemente sin forma, un vacío, una materia prima esperando al alfarero divino. ¿Y si te dijera que esa es una de las mayores manipulaciones de la historia? Para descubrir el verdadero significado de tohu babohu, la Biblia nos da una pista, un lugar que la mayoría de teólogos evita conectar. Ve conmigo al libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Jeremías está teniendo una visión aterradora del futuro juicio de Dios sobre la tierra. Escucha lo que ve. Miré a la tierra, y he aquí que estaba desolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas. Respira hondo, porque lo que viene ahora lo cambia todo. ¿Qué palabras usa Jeremías para describir esa tierra aniquilada por el juicio divino? Desolada y vacía. En el hebreo original, tohu vabohu, es exactamente la misma expresión que en Génesis. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? En la Biblia, tohu vabohu no describe el material de una creación, describe la consecuencia de una destrucción, el estado de un lugar después de que la ira de Dios ha caído sobre él. La tierra no fue creada tohu vabohu, sino que llegó a estar tohu vabohu como resultado de un juicio cataclísmico. Pero un juicio implica un crimen, y un crimen implica a un criminal. ¿Quién reinaba en ese mundo perdido? ¿A quién juzgó Dios con tanta furia que borró su reino de la existencia? Los profetas Isaías y Ezequiel nos dan la respuesta. En Isaías 14 leemos sobre un ser de luz que dijo en su corazón: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». En Ezequiel 28 se nos describe a un querubín grande, protector, perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. La Biblia nos está mostrando las piezas del puzzle: un planeta perfecto, una rebelión, un juicio devastador y un rey caído. Todo esto ocurrió en ese abismo silencioso entre el primer y el segundo versículo de la Biblia. Esto cambia todo lo que te enseñaron sobre el origen del mal. No empezó con una manzana, empezó con un trono. Ahora, para entender la magnitud de lo que te he mostrado, debemos analizar la primera explicación que se nos ha dado durante siglos: la teoría ortodoxa, la versión oficial. Es la que probablemente te enseñaron en la iglesia, la que se lee en la mayoría de los seminarios. Dice que no hay ningún misterio. Sostiene que Génesis 1 versículo 1 y Génesis 1 versículo 2 son momentos consecutivos, casi simultáneos. En esta visión, Dios crea primero la materia prima del universo, una masa caótica, sin forma, oscura, el tohu vabohu. Y a partir de ahí, en 6 días literales, como un escultor maestro, le da forma, la ordena y la llena de vida. Esta teoría tiene una fuerza innegable: su simplicidad. No requiere buscar significados ocultos ni especular sobre eones perdidos. Es directa. Dios crea la materia, Dios le da forma, fin de la historia. Millones de creyentes sinceros sostienen esta postura, y es fácil ver por qué. Parece honrar una lectura literal y directa de las Escrituras. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Para que esta teoría funcione, tienes que ignorar la propia naturaleza de Dios. Pausa el video ahora y piensa conmigo.
¿Por qué un Dios que es la definición misma del orden, la luz y la perfección crearía como primer acto material el desorden, las tinieblas y el vacío? La Biblia dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y aún así, esta teoría nos pide que creamos que su primer acto creativo fue precisamente la confusión. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Esta visión nos presenta una contradicción fundamental en el carácter de Dios desde la segunda frase de la Biblia. Y lo que es más grave, te obliga a ignorar la evidencia que la propia Biblia te da en otros libros. Te pide que creas que la expresión tohu vabohu significa materia prima sin formar en Génesis, pero que la misma expresión exacta significa destrucción por juicio divino en la boca del profeta Jeremías. ¿Es una simple coincidencia? ¿O es una pista deliberada que hemos estado ignorando durante 2000 años? Si la versión oficial tiene una grieta tan profunda en su fundamento, ¿qué otras posibilidades existen? ¿Y si la explicación no es que Dios creó el caos, sino que algo o alguien convirtió su creación perfecta en un caos? Y aquí es donde entramos en territorio prohibido. Esto nos lleva a la segunda explicación, la teoría de la brecha. Una idea tan controversial que ha sido marginada y silenciada durante generaciones. ¿Por qué? Porque dinamita los cimientos de lo que te han enseñado sobre el origen de todo. La teoría es simple en su premisa, pero sus implicaciones son cósmicas. Propone que entre el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el segundo, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, no hay un segundo, sino un abismo, un lapso de tiempo indeterminado. Podrían ser miles, millones o incluso miles de millones de años. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Qué podría haber ocurrido en ese tiempo olvidado? Esta no es una idea nueva inventada en Internet. Teólogos respetados como Thomas Chalmers en el siglo XIX y más tarde C.E. Scofield en su famosa Biblia anotada, vieron la evidencia y se atrevieron a hacer la pregunta. Vieron que Génesis 1:1 describe una creación original, perfecta y hermosa, un mundo preadámico. Y en ese mundo Dios había puesto un gobernante, su máxima creación angelical. Ezequiel 28 lo describe como el querubín grande, protector, perfecto en todos sus caminos. Isaías 14 lo llama Helel ben Shahar, lucero, hijo de la aurora, un ser de luz y sabiduría inigualables a quien se le dio el dominio sobre esa primera tierra. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Antes de que Adán existiera, la tierra ya tenía un rey, y su reino era perfecto, hasta que el proceso del orgullo infectó su corazón. «Subiré al cielo», dijo, «levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios». Su rebelión no fue un simple desacuerdo celestial. Fue una declaración de guerra contra su Creador. Y la respuesta de Dios fue un juicio tan absoluto, tan devastador, que aniquiló por completo ese primer mundo. El planeta fue arrojado a un estado de caos, congelación y oscuridad. Se convirtió en tohu vabohu. Comenta la palabra brecha si esta idea empieza a tener sentido para ti. Según esta teoría, la creación de 6 días que leemos a continuación no es la creación original a partir de la nada. Es una recreación, una obra de restauración divina sobre las ruinas de un campo de batalla. Dios no estaba dando forma a un caos primigenio, estaba limpiando los escombros de una guerra. Y aquí viene la implicación teológica que lo cambia todo. Si esto es cierto, tú y yo, la humanidad entera, no somos el plan A, somos el plan B. Somos la segunda oportunidad de Dios para este planeta, colocados sobre un mundo que ya lleva las cicatrices de una traición ancestral.
El mal no entró en el mundo con la serpiente en el jardín. El mal ya estaba aquí, incrustado en la geología misma del planeta, esperando. Pero esta teoría, por poderosa que sea, abre una puerta a una pregunta aún más oscura. Si el reino de Lucifer en la tierra fue tan magnífico, ¿fue realmente su único dominio? ¿Y si la tierra era solo la capital de un imperio mucho, mucho más grande? Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. La teoría de la brecha es poderosa, explica el origen del mal antes de Adán y da sentido al caos de Génesis 1:2. Pero deja una pregunta en el aire, una pregunta inquietante. Si la rebelión de Lucifer fue tan grande como para requerir un juicio que aniquilara un planeta entero, ¿por qué se limitaría solo a la Tierra? Y aquí es donde todo se vuelve aterrador. Esto nos lleva a la tercera teoría, la teoría del reino cósmico. Respira hondo, porque lo que viene ahora desafía los límites de lo que creías posible. Y si te dijera que la tierra preadámica no era simplemente un reino aislado, sino la capital, la joya de la corona de un imperio universal bajo el mando de Lucifer. Un dominio que se extendía por galaxias, gobernado desde un trono situado en este mismo planeta. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La rebelión no fue un simple motín en el cielo, fue una guerra civil cósmica, una secesión a escala universal. Y la destrucción que leemos en la Biblia no fue un simple castigo divino, fue el resultado de una batalla con armas y poderes que escapan a nuestra imaginación. Armas que no solo destruyen ciudades, sino que apagan soles y desgarran el tejido mismo de la realidad. La Biblia nos da pistas en Isaías y Ezequiel, pero hay textos que fueron considerados demasiado peligrosos para ser incluidos en el canon oficial. Libros que detallan la magnitud de esta corrupción. Déjame mostrarte algo perturbador. El libro de Enoc, un texto antiguo que casi entró en la Biblia y que es citado directamente por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento, describe cómo un grupo de 200 ángeles, bajo este mismo liderazgo rebelde, descendió a la tierra e inició una era de corrupción prohibida. No hablaban de un simple pecado, hablaban de enseñar a la humanidad a forjar armas de guerra, de revelar secretos celestiales, de corromper la genética de la creación. Esto no es una rebelión, es un plan organizado para militarizar el universo contra su creador. Y la Tierra era el centro de operaciones, el cuartel general. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué este pequeño punto azul en la inmensidad del cosmos? No es casualidad que el jardín del Edén fuera plantado aquí. No es casualidad que el Hijo de Dios viniera a morir aquí. Y no es casualidad que la batalla final, el Armagedón, se libre aquí. Este planeta es un trofeo, es el título de propiedad del universo. Y el juicio que lo convirtió en Tohu Vabohu fue el acto de Dios para recuperar el control de su capital caída. Ahora entiendes la escala, entiendes la motivación. Lucifer no quiere simplemente tentar a los humanos, quiere reclamar su trono perdido, quiere restaurar su antiguo imperio. Y tú estás viviendo en el territorio ocupado que él considera suyo por derecho. Has llegado hasta aquí. Has escuchado las teorías, pero ahora viene la prueba, la evidencia irrefutable que conecta la creación perfecta, la guerra cósmica y la reconstrucción. Y la clave, como te dije desde el principio, siempre ha estado en esas dos palabras, Tohu Vabohu. La Iglesia nunca quiso que supieras su verdadero significado, porque cuando lo entiendas ya no podrás volver a leer la primera página de tu Biblia de la misma manera. La teoría de la brecha es poderosa, explica el origen del mal antes de Adán y da sentido al caos de Génesis 1:2, pero deja una pregunta en el aire, una pregunta inquietante. Si la rebelión de Lucifer fue tan grande como para requerir un juicio que aniquilara un planeta entero, ¿por qué se limitaría solo a la Tierra? Y aquí es donde todo se vuelve aterrador.
Esto nos lleva a la tercera teoría, la teoría del reino cósmico. Respira hondo, porque lo que viene ahora desafía los límites de lo que creías posible. Y si te dijera que la tierra preadámica no era simplemente un reino aislado, sino la capital, la joya de la corona de un imperio universal bajo el mando de Lucifer. Un dominio que se extendía por galaxias, gobernado desde un trono situado en este mismo planeta. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La rebelión no fue un simple motín en el cielo, fue una guerra civil cósmica, una secesión a escala universal. Una secesión a escala universal. Y la destrucción que leemos en la Biblia no fue un simple castigo divino. Fue el resultado de una batalla con armas y poderes que escapan a nuestra imaginación. Armas que no solo destruyen ciudades, sino que apagan soles y desgarran el tejido mismo de la realidad. La Biblia nos da pistas en Isaías y Ezequiel, pero hay textos que fueron considerados demasiado peligrosos para ser incluidos en el canon oficial. Libros que detallan la magnitud de esta corrupción. Déjame mostrarte algo perturbador. El libro de Enoc, un texto antiguo que casi entró en la Biblia y que es citado directamente por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento, describe cómo un grupo de 200 ángeles, bajo este mismo liderazgo rebelde, descendió a la tierra e inició una era de corrupción prohibida. No hablaban de un simple pecado, hablaban de enseñar a la humanidad a forjar armas de guerra, de revelar secretos celestiales, de corromper la genética de la creación. Esto no es una rebelión, es un plan organizado para militarizar el universo contra su creador. Y la Tierra era el centro de operaciones, el cuartel general. Pausa el video ahora y piensa conmigo, ¿por qué la Tierra? ¿Por qué este pequeño punto azul en la inmensidad del cosmos? No es casualidad que el jardín del Edén fuera plantado aquí. No es casualidad que el Hijo de Dios viniera a morir aquí. Y no es casualidad que la batalla final, el Armagedón, se libre aquí. Este planeta es un trofeo, es el título de propiedad del universo. Y el juicio que lo convirtió en Tohu Vabohu fue el acto de Dios para recuperar el control de su capital caída. Esperaste hasta este momento, has escuchado las teorías, pero ahora te voy a revelar la prueba definitiva, la conexión que une la creación perfecta, la guerra cósmica y la reconstrucción. Y la clave, como te dije desde el principio, siempre ha estado en esas dos palabras hebreas, el secreto que la Iglesia nunca quiso que entendieras. El nombre del secreto no es una profecía oculta, es una conexión a plena vista en tu propia Biblia. La prueba irrefutable de que la tierra fue juzgada y destruida está en las palabras exactas que usó el profeta Jeremías miles de años después. Respira hondo. El secreto es la huella digital del juicio de Dios. La expresión hebrea es Tohu Vabohu. Recuerda Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Tohu Vabohu. Ahora abre tu Biblia en Jeremías capítulo 4 versículo 23. El profeta está viendo una visión del futuro, de cómo quedará la tierra después de un juicio divino devastador. Y escucha lo que escribe. Miré a la tierra y he aquí que estaba desolada y vacía. En el hebreo original, las palabras que usa Jeremías son Tohu Vabohu. Es la misma frase, la misma firma. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? En la Biblia, Tohu Vabohu no es un término para describir materia prima sin formar, es el término técnico para describir un mundo post-apocalíptico. Es la descripción de la escena de un crimen después de que la ira de Dios ha caído sobre él. Y cuando entiendes esto, nunca más podrás leer el Génesis de la misma manera. La Biblia no empieza con una creación idílica, empieza con la limpieza de la escena de un crimen cósmico. La tierra no fue creada Tohu Vabohu. La tierra, como dice el verbo hebreo hayá, llegó a estar Tohu Vabohu como resultado de la guerra que expulsó a su primer rey.
Esto no es una coincidencia, no es un simple capricho literario de un profeta, es un patrón, una huella divina que Dios ha dejado a lo largo de toda su palabra para que los que tienen ojos para ver, vean. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios te está mostrando con una claridad aterradora que la condición de la tierra en Génesis 1:2 no era un estado de creación, sino el resultado de una aniquilación. Él está estableciendo un precedente. Te está diciendo, así es como se ve un mundo después de que mi juicio ha caído sobre él. Desolado, vacío, oscuro, tohu vabohu. No es casualidad que el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, hable de esto. La mayoría lo lee rápido, pensando que se refiere al diluvio de Noé, pero vuelve a leer este versículo, pero ahora despacio. Pedro dice que los burladores de los últimos tiempos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pausa el video ahora y piensa conmigo. ¿El mundo de entonces? ¿Qué mundo? Pedro escribe esto miles de años después del diluvio de Noé. Él está hablando de un juicio por agua anterior, uno que la gente ya en su tiempo había olvidado. Un cataclismo primordial que borró una civilización entera. El mundo de Lucifer. Comenta en los comentarios si alguna vez habías notado esa frase. La Biblia está contando una historia cíclica: creación, rebelión, juicio y reconstrucción. Lo viste en el mundo preadámico, lo viste con el diluvio de Noé y lo verás de nuevo. La historia de la humanidad no fue plantada en un lienzo en blanco, fue plantada sobre las ruinas de un campo de batalla. Adán no fue el primer habitante, fue el primer colono en un proyecto de restauración. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Si el mal ya existía antes de Adán, si el enemigo ya había sido juzgado y expulsado de este planeta una vez, su obsesión no es simplemente tentar a la humanidad, su objetivo es reconquistar su territorio perdido. Reclamar el trono que le fue arrebatado. Y si crees que esa es una historia antigua, te equivocas, porque Jesús nos dio una advertencia profética que conecta directamente los días de Noé con nuestro presente. ¿Y si te dijera que los días de Noé eran en realidad un eco de los días de Lucifer? Y si crees que esta es una historia antigua, te equivocas, porque Jesús mismo nos dio la advertencia final. En Mateo 24, versículo 37, Él dijo algo que resuena con una urgencia aterradora hoy. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero, ¿y si los días de Noé, con su corrupción y su violencia desenfrenada, eran solo un eco? ¿Un pálido reflejo de los verdaderos días que se repiten? Los días del reino perdido de Lucifer. Pausa el video y mira a tu alrededor. ¿No ves las señales? La misma agenda que destruyó el primer mundo se está desplegando ante tus propios ojos, pero con una tecnología que su primer rey solo podría haber soñado. Él perdió un reino global. ¿Y qué se está construyendo hoy a una velocidad vertiginosa? Un sistema global de gobierno, una economía global, una religión global. No es casualidad que cada día te hablen de unificarlo todo, de derribar fronteras, de crear un solo orden para la humanidad. Su rebelión buscaba corromper la creación. ¿Y qué hace la ciencia de vanguardia? Edición genética, transhumanismo, la fusión del hombre y la máquina. La promesa de mejorar el diseño de Dios, de convertir al hombre en su propio creador. Es el mismo susurro del orgullo antiguo. Seréis como dioses. Él gobernaba con un control absoluto. ¿Y qué son la inteligencia artificial y la vigilancia masiva? Sino las herramientas perfectas para un control total, para un trono que todo lo ve y todo lo sabe. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El gobierno del anticristo no es un plan nuevo. Es el intento final de Lucifer por restaurar su antiguo imperio preadámico. Quiere sentarse de nuevo en el trono de este mundo, no como un invasor,
sino como el rey que reclama lo que él cree que es suyo. Por eso, la pregunta ya no es histórica, es personal, y es para ti ahora. El campo de batalla es el mismo planeta, pero la elección es tuya. ¿De qué lado de la historia te vas a poner? ¿Elegirás el orden artificial de un sistema que promete seguridad a cambio de tu alma? ¿O la libertad peligrosa de la verdad que te llama a resistir? ¿La rebelión de un rey caído o la soberanía del Creador que te dio una segunda oportunidad? Tu respuesta es más que un comentario. Es una declaración en una guerra que empezó mucho antes de que Adán diera su primer aliento. Has recorrido un camino que pocos se atreven a tomar. Has mirado directamente al abismo que se abre entre los dos primeros versículos de la Biblia y has visto lo que la historia ha intentado ocultar. Un mundo perdido, un reino gobernado por un querubín de luz antes de su caída, y la guerra cósmica que lo convirtió todo en cenizas. Ahora sabes que Tohu Vabohu no es el principio de la creación, sino la firma de un juicio divino. Y entiendes tu lugar en la historia, no como el plan A, sino como la segunda oportunidad sobre un campo de batalla ancestral. La elección que te presenté no es una metáfora, es la decisión más real que tomarás. Cada día eliges entre el orden restaurado de Dios o el orden artificial del usurpador que intenta reclamar su trono. La historia de la tierra antes de Adán no ha terminado. Sus ecos resuenan en cada titular, en cada avance tecnológico, en cada susurro que te invita a rebelarte contra tu creador. Si este video te ha abierto los ojos y ha sacudido los cimientos de lo que creías saber, es tu momento de actuar. No dejes que esta revelación se pierda. Suscríbete ahora a este canal para no perderte ni una sola pieza del puzzle. Activa la campanita para ser el primero en saber cuándo se desvela el próximo secreto. Comparte este video con al menos una persona que necesite despertar. Y comenta abajo, ¿qué eliges? ¿Restauración o rebelión? Tu voz importa. Y si crees que esto es todo, estás equivocado. En el próximo video vamos a revelar el secreto más oscuro de esa primera tierra. ¿Qué pasó con los habitantes del reino de Lucifer? Porque los demonios que atormentan a la humanidad no aparecen de la nada. Ya estaban aquí, como espíritus sin cuerpo, vagando por las ruinas de su mundo, preparándose para infiltrarse en la nueva creación de Dios. Y todo comenzó con la destrucción que acabas de descubrir. No te lo pierdas, porque lo que descubrirás va a cambiar para siempre cómo entiendes la guerra espiritual.